Grítame otra vez y acabaré contigo. La voz de la camarera no fue fuerte, pero sí firme. Tan firme que, por un instante, el murmullo del restaurante pareció detenerse. Las copas dejaron de tintinear, las cucharas quedaron suspendidas sobre los platos y hasta el viejo ventilador del techo parecía girar más lento, como si también quisiera escuchar lo que estaba ocurriendo. El hombre al otro lado de la mesa levantó lentamente la cabeza. Se llamaba Víctor Salvatierra, y en aquella ciudad costera su nombre se pronunciaba en voz baja, casi con superstición. Dueño de media docena de clubes nocturnos, 3 empresas de transporte y, según los rumores, de un pequeño imperio construido sobre deudas, amenazas y silencios comprados. Nadie le hablaba así. Nadie. La camarera, en cambio, no retrocedió ni un paso. Era joven, quizá 24 años, con el uniforme negro del restaurante algo gastado en los bordes. Su nombre, según la pequeña placa plateada, era Lucía. Víctor dejó el vaso de whisky sobre la mesa con una calma inquietante. ¿Cómo dijiste?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Los 2 hombres que estaban sentados a su lado, tipos enormes con trajes demasiado ajustados y miradas de perro guardián, intercambiaron una mirada breve. En otras circunstancias, una frase así habría terminado con alguien saliendo por la puerta trasera del restaurante, o algo peor. Pero Lucía no bajó la mirada. He dicho, repitió con una tranquilidad que parecía imposible, que si vuelve a gritarme, acabaré con usted. Un cliente en la mesa de al lado dejó caer el tenedor. Víctor observó a la muchacha con una mezcla de sorpresa y diversión. Durante años había visto todo tipo de reacciones: miedo, sumisión, rabia impotente. Pero aquello era diferente. No había temblor en sus manos. Ni en su voz. ¿Sabes quién soy?, preguntó él finalmente. Sí, respondió ella. Entonces deberías saber que amenazarme no es una idea inteligente. Lucía se encogió ligeramente de hombros. Gritar a una camarera por un café frío tampoco lo es. Durante un segundo, nadie respiró. Y entonces Víctor soltó una carcajada corta. Interesante, murmuró. Los guardaespaldas no rieron. Ellos sabían que aquella risa era peligrosa. ¿Cómo te llamas?, preguntó el mafioso. Lucía. Lucía, repitió él, como si probara el nombre. No pareces entender en qué clase de lugar trabajas. Claro que lo entiendo. Ella recogió el vaso vacío de la mesa con un gesto tranquilo. También entiendo que gritarle a alguien que gana lo justo para pagar el alquiler no le hace más poderoso. Las palabras quedaron flotando en el aire. Víctor entrecerró los ojos. Había algo extraño en aquella chica. No era solo valentía. Era cálculo. Como si cada frase estuviera colocada exactamente donde debía. Trae otro whisky, dijo él finalmente. Y esta vez procura que esté frío. Lucía se dio la vuelta sin responder. Pero antes de marcharse, dejó caer algo pequeño sobre la mesa. Un simple trozo de papel doblado. Víctor lo miró durante un momento. ¿Qué es esto? Su cuenta, dijo ella sin mirarlo. Con intereses. El mafioso frunció el ceño y abrió el papel. Dentro no había números. Solo una frase escrita a mano. Sé lo que pasó en el muelle hace 3 años. La sonrisa de Víctor desapareció. El restaurante seguía lleno de gente, pero para él todo el ruido se había convertido en un zumbido lejano. El muelle. Nadie hablaba del muelle. Nadie que quisiera seguir vivo. Víctor levantó lentamente la mirada hacia Lucía, que ya caminaba hacia la barra con el mismo paso tranquilo de siempre. Oye, dijo uno de los guardaespaldas en voz baja. ¿Qué pasa? Víctor no respondió. Sus ojos seguían fijos en la camarera. Durante años había enterrado aquel episodio bajo capas de dinero, amenazas y silencio. 3 hombres desaparecidos. Un cargamento que nunca llegó a puerto. Y un testigo que, según le aseguraron, jamás había salido de aquel almacén abandonado. Jamás. Entonces, ¿cómo podía una simple camarera escribir algo así? Víctor dobló el papel con cuidado. Una idea peligrosa comenzaba a formarse en su mente. Tráiganla, dijo finalmente. Los 2 hombres se levantaron al instante. Caminaron hacia la barra donde Lucía estaba sirviendo bebidas con aparente calma. El jefe quiere hablar contigo, gruñó uno de ellos. Lucía levantó la vista. No parecía sorprendida. Lo imaginaba. Secó sus manos con una pequeña toalla y caminó con ellos hasta la mesa. Víctor apoyó los codos sobre la madera. Si esto es una broma, empezó. No lo es. Entonces deberías explicarte muy rápido. Lucía lo miró directamente a los ojos. Y por primera vez desde que entró al restaurante, su expresión cambió ligeramente. No era miedo. Era algo más frío. Más calculado.
Hace 3 años, dijo ella despacio, una noche de tormenta, usted llegó al muelle número 7 con 3 hombres y una caja metálica. Los dedos de Víctor se tensaron sobre la mesa. El barco nunca llegó a salir, continuó Lucía. Hubo un disparo. Luego otro. Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante. Basta. Pero Víctor levantó una mano. Déjala hablar. El restaurante volvía poco a poco a su rutina, aunque algunas miradas curiosas seguían dirigidas hacia aquella mesa. Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante. La policía cerró el caso como desaparición, susurró. Pero alguien estaba allí esa noche. Víctor la observaba con una intensidad casi brutal. ¿Quién? Lucía sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, pero peligrosa. Yo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía ocupar todo el restaurante. Uno de los hombres soltó una risa incrédula. Imposible. Pero Víctor no se rió. Porque en ese momento recordó algo. Un pequeño detalle que había olvidado. Aquella noche, justo antes de que empezaran los disparos, había visto movimiento detrás de unos contenedores. Una sombra. Pequeña. Rápida. Creyó que era un gato. Sus ojos volvieron a Lucía. Si realmente estabas allí, dijo lentamente, entonces también sabes lo que pasa con los testigos. Claro, respondió ella con absoluta tranquilidad. Y entonces hizo algo que ninguno de los 3 hombres esperaba. Metió la mano en el bolsillo de su delantal. Y colocó un pequeño dispositivo negro sobre la mesa. Una luz roja parpadeaba en silencio. Por eso, dijo Lucía suavemente, decidí no venir sola esta noche. La pequeña luz roja del dispositivo seguía parpadeando con calma, como si no tuviera prisa por revelar su verdadero propósito. Víctor no apartó la mirada de él. ¿Qué es eso? Preguntó con una voz mucho más baja que antes. Lucía apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose apenas. ¿Un seguro? Uno de los guardaespaldas extendió la mano con brusquedad para agarrarlo, pero antes de que sus dedos tocaran el aparato, Lucía habló otra vez. No lo haría. El hombre se detuvo. Si lo mueves, continuó ella con serenidad, la señal se interrumpe. Víctor entrecerró los ojos. ¿Y? Lucía lo miró fijamente. Y eso significa que el archivo se envía automáticamente. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. ¿Qué archivo? Preguntó Víctor. Lucía se recostó ligeramente, como si la conversación estuviera empezando a aburrirla. El que explica exactamente qué ocurrió en el muelle número 7 aquella noche. Los dedos de Víctor tamborilearon lentamente sobre la madera. ¿Estás jugando con fuego, niña? Tal vez, respondió ella. Pero usted fue quien trajo la gasolina. Uno de los hombres soltó una risa áspera. Jefe, esto es una locura. Dejemos que me encargue. Víctor levantó una mano sin apartar la vista de Lucía. El hombre se calló. El mafioso la observaba como si intentara descifrar un rompecabezas. Una camarera, murmuró. Trabajando en un restaurante mediocre, amenazando al hombre más peligroso de esta ciudad. Lucía no respondió. No tiene sentido. Ella inclinó la cabeza. Quizá porque usted todavía no entiende el juego. Explícamelo. Lucía respiró despacio. Durante 3 años, dijo, he escuchado conversaciones que nadie más escucha. He visto entrar y salir a personas que creen que una camarera es invisible. Señaló el restaurante con un pequeño gesto. Este lugar no es mediocre, señor Salvatierra. Víctor frunció el ceño. Ah, ¿no? Es el único sitio donde todos sus hombres hablan demasiado. Los guardaespaldas intercambiaron miradas incómodas. Lucía continuó. Aquí se celebran acuerdos, se discuten negocios, se mencionan nombres, y nadie imagina que alguien esté prestando atención. La expresión de Víctor se volvió más oscura. ¿Estás diciendo que llevas 3 años espiando? Observando, corrigió ella. Es lo mismo. No exactamente. Lucía cruzó los brazos. Espiar es buscar secretos. Yo solo estaba esperando confirmarlos. Víctor miró de nuevo el dispositivo. La luz roja seguía parpadeando. Constante. Paciente. ¿Y quién más sabe de esto? Preguntó. Lucía sonrió levemente. Esa es la pregunta equivocada. Entonces dime cuál es la correcta. La correcta es, ¿qué piensa hacer ahora? El mafioso la estudió durante unos segundos. Luego se recostó en su silla. Podría matarte. Lucía asintió. Sí. Podría hacer que desaparecieras antes de que salgas por esa puerta. También. Víctor inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué sigues aquí sentada? Lucía señaló el dispositivo. Porque, si algo me pasa, el archivo se envía. ¿A quién? A varias personas. ¿Policía? Lucía negó lentamente. Periodistas.
Esa palabra cambió el aire en la mesa. Uno de los guardaespaldas murmuró algo en voz baja. Víctor permaneció en silencio durante unos segundos. «Sabes que eso también te destruiría», dijo finalmente. «Si todo sale a la luz, esta ciudad se convertirá en un campo de guerra. Probablemente. Entonces no ganas nada». Lucía lo miró con una calma inquietante. «Eso depende de cómo se mire. Explícate». Ella apoyó los codos sobre la mesa. «¿Usted cree que esto es una amenaza? ¿No lo es?» Lucía negó. «Es una invitación». Víctor levantó una ceja. «¿Una invitación?» «A cambiar las reglas». El mafioso soltó una risa seca. «Eso sí que es nuevo». «Escúcheme». Lucía bajó un poco la voz. «Durante años ha controlado esta ciudad con miedo. Pero el miedo tiene un problema». «¿Cuál?» «Se vuelve predecible». Víctor no respondió. «La gente obedece», continuó ella, «pero también espera el momento en que alguien cometa un error». Lucía señaló el papel doblado que seguía sobre la mesa. El muelle fue ese error. Los dedos de Víctor se tensaron ligeramente. «Si ese archivo sale a la luz», dijo Lucía, «no solo tendrá problemas con la policía. También con sus propios socios». Uno de los hombres murmuró una maldición. Ella continuó. «Porque en ese archivo no solo hay un testimonio. ¿Qué más hay?» Lucía sostuvo su mirada. «Nombres». El silencio volvió a caer. Más pesado que antes. «Nombres de hombres que todavía creen que usted es leal». Víctor respiró despacio. «¿Estás intentando chantajearme?» Lucía inclinó la cabeza. «No». «Entonces, ¿qué quieres?» La camarera lo miró durante varios segundos. «¿Un trato?» «¿Qué clase de trato?» Lucía sonrió con una tranquilidad que parecía imposible para alguien en su posición. «Uno que le permita seguir siendo poderoso, y a mí seguir viva». Víctor apoyó las manos sobre la mesa. «Habla». Lucía bajó la voz hasta convertirla casi en un susurro. «Usted necesita a alguien que escuche lo que nadie más escucha». «¿Y?» «Alguien que vea venir los problemas antes de que exploten». Víctor la observaba con creciente atención. 3 años, continuó ella, me han enseñado mucho sobre cómo funciona su mundo. ¿No es tu mundo?» Lucía sonrió levemente. «Tal vez no. Pero lo entiendo mejor que muchos de sus hombres». Uno de los guardaespaldas dio un paso adelante, molesto. «Jefe, esto es ridículo». Pero Víctor no apartaba la mirada de Lucía. «¿Estás proponiendo trabajar para mí?» Lucía no respondió de inmediato. Solo levantó el pequeño dispositivo negro y lo giró entre sus dedos. La luz roja seguía parpadeando. «No exactamente», dijo finalmente. Víctor frunció el ceño. «Entonces, ¿qué?» Lucía dejó el aparato nuevamente sobre la mesa. «Estoy proponiendo algo mucho más peligroso». El mafioso la observó con una intensidad silenciosa. «Te escucho». Lucía se inclinó hacia adelante, tan cerca que solo él podía oír sus palabras. Y lo que susurró hizo que la expresión de Víctor cambiara por primera vez desde que empezó aquella conversación. Sus ojos se oscurecieron lentamente. Porque la camarera no le había ofrecido un trabajo. Le había propuesto traicionar a alguien que incluso él temía. Víctor no habló durante varios segundos. Sus ojos permanecían fijos en Lucía, pero ya no con la expresión de un hombre irritado, sino con la atención fría de alguien que intenta comprender una jugada inesperada en una partida peligrosa. Los dos guardaespaldas percibieron el cambio. Uno de ellos se inclinó hacia su jefe. «¿Qué dijo?» susurró. Víctor levantó una mano sin mirarlo. «Silencio». Lucía permanecía tranquila frente a él, como si hubiera puesto una pieza decisiva sobre el tablero y ahora solo esperara la reacción del otro jugador. Finalmente, Víctor habló. «Eso», dijo despacio, «no es solo peligroso». Sus dedos se cerraron sobre el borde de la mesa. «Eso es suicida». Lucía no parecía impresionada. «Solo si se hace mal». El mafioso dejó escapar una pequeña risa incrédula. «¿Sabes de quién estás hablando?» «Sí». «Entonces sabes que ese hombre no perdona errores». Lucía sostuvo su mirada. «Por eso usted necesita ayuda». El nombre no se pronunció en voz alta. Pero en la mente de Víctor apareció con claridad. Mateo Arriaga. El hombre que realmente movía los hilos en la sombra. Durante años, todos habían creído que Víctor Salvatierra era la figura más temida de la ciudad. El rostro visible del poder. El dueño de los clubes, los casinos clandestinos, las rutas de transporte. Pero los que estaban dentro del juego sabían la verdad. Víctor era fuerte. Arriaga era intocable. Un hombre que no aparecía en fotos, que no firmaba documentos y que rara vez hablaba en persona. Pero cada decisión importante, cada cargamento, cada deuda, terminaba pasando por él. Y ahora una camarera estaba sugiriendo traicionarlo. Víctor se inclinó hacia atrás en la silla.
¿Estás loca? Lucía sonrió levemente. No. No tienes idea de lo que estás proponiendo. Tengo exactamente la idea correcta. Los guardaespaldas intercambiaron otra mirada inquieta. Uno de ellos murmuró: Jefe, esto no me gusta. Víctor ignoró el comentario. Seguía observando a la joven como si intentara atravesar su calma. Supongamos, dijo finalmente, que quisiera escuchar más. Lucía no respondió de inmediato. Primero miró alrededor del restaurante. La gente volvía a comer, hablar y reír, ajena al pequeño terremoto que estaba ocurriendo en aquella mesa del fondo. Un camarero pasó cerca con una bandeja. La música suave del local volvió a llenar el ambiente. Nadie parecía darse cuenta de que una decisión peligrosa estaba a punto de nacer allí. Lucía volvió a mirar a Víctor. Arriaga confía en usted, dijo. Eso cree. Pero también lo vigila. Víctor no reaccionó. Sus hombres están en sus negocios, continuó ella. En sus clubes, en sus oficinas, incluso en sus almacenes. Uno de los guardaespaldas frunció el ceño. ¿Cómo sabes eso? Lucía lo miró. Porque hablan. La gente habla demasiado cuando bebe, añadió con calma. Víctor apoyó un dedo sobre la mesa. Eso no significa que puedas tocar a Arriaga. No directamente, admitió ella. Entonces no hay plan. Lucía negó suavemente. Sí lo hay. Te escucho. La camarera tomó una respiración lenta. Arriaga confía en su sistema. ¿Qué sistema? El miedo. Víctor soltó una pequeña risa. ¿Funciona? Hasta que alguien demuestra que no. El mafioso inclinó la cabeza. ¿Y tú serías esa persona? No. Lucía sostuvo su mirada. Usted. Los guardaespaldas soltaron una carcajada breve. Esto es absurdo. Jefe, deberíamos. Silencio, dijo Víctor. Su voz volvió a ser la de un hombre acostumbrado a mandar. Los dos hombres callaron al instante. Víctor volvió a mirar a Lucía. Explícalo. Lucía se inclinó un poco más hacia la mesa. Arriaga cree que controla todo porque nadie se atreve a desafiarlo. Correcto. Pero eso también significa que nunca mira en la dirección correcta. Víctor frunció el ceño. ¿Cuál es esa dirección? Lucía señaló suavemente el restaurante. La gente invisible. Víctor guardó silencio. Conductores, continuó ella. Camareros. Porteros. Personal de limpieza. Mensajeros. Hizo una pausa. Personas que ven todo, pero que nadie considera importantes. Uno de los guardaespaldas se cruzó de brazos. ¿Y qué? Que yo conozco a muchos de ellos. Víctor la observaba con atención creciente. Durante 3 años, dijo Lucía, he escuchado historias, rumores, pequeñas piezas de información. Eso no derriba a un hombre como Arriaga. Lucía negó. No por sí solo. Entonces dime qué falta. Lucía deslizó el pequeño dispositivo negro hacia él. La luz roja seguía parpadeando. Falta poder. Víctor levantó la vista. El suyo. El silencio volvió a envolver la mesa. Usted tiene los recursos, continuó ella. Los contactos. Los hombres. Y tú tienes chismes de bar. Lucía sonrió. Tengo algo mejor. ¿Qué? Ella inclinó la cabeza ligeramente. Paciencia. Víctor entrecerró los ojos. 3 años esperando. 4, si es necesario. ¿Para qué? Lucía se acercó apenas un poco más. Para ver caer al hombre que controla esta ciudad. Uno de los guardaespaldas negó con la cabeza. Esto es fantasía. Pero Víctor no parecía tan seguro. Había algo en la manera en que la joven hablaba. No era arrogancia. Era convicción. Una convicción peligrosa. ¿Sabes qué pasa con la gente que intenta destruir a Arriaga? Preguntó él. Lucía asintió. Desaparece. Exacto. Por eso necesitamos hacerlo sin que él lo vea venir. Víctor tamborileó los dedos sobre la mesa durante unos segundos. Luego dijo. Supongamos que te creo. Lucía no respondió. Supongamos que tu pequeño ejército de gente invisible existe. ¿Existe? ¿Por qué yo? Lucía lo miró fijamente. Porque usted ya está en guerra con él. Víctor frunció el ceño. Eso no es cierto. Lucía levantó el papel doblado que él había leído antes. El muelle número 7. El mafioso se quedó inmóvil. Ese cargamento, continuó ella, no era suyo. El silencio se volvió aún más pesado. Uno de los guardaespaldas miró a su jefe con sorpresa. Víctor no apartaba la vista de Lucía. ¿Cómo sabes eso? La camarera sonrió lentamente. Porque esa noche no solo vi los disparos. Hizo una pequeña pausa. Y cuando volvió a hablar, su voz fue casi un susurro. También vi quién estaba escondido dentro del almacén, observándolo todo sin que usted se diera cuenta.
Víctor sintió un frío lento recorrerle la espalda. Eso es imposible, dijo uno de los guardaespaldas de inmediato. Pero Lucía no apartó la mirada del mafioso. No, respondió con calma. Lo imposible es que alguien haya sobrevivido a esa noche y haya guardado silencio durante 3 años. Víctor entrecerró los ojos. ¿Quién? Lucía no respondió de inmediato. Sus dedos trazaron un pequeño círculo sobre la mesa, como si dibujara una idea invisible. Un hombre que no debía estar allí. Eso no responde mi pregunta. Un hombre que vio algo que no debía ver. Uno de los guardaespaldas golpeó la mesa con impaciencia. Di el nombre. Lucía giró la cabeza lentamente hacia él. Si levantas la voz otra vez, tu jefe será el primero en arrepentirse. El hombre abrió la boca, pero Víctor habló antes. Cállate. El silencio volvió. Víctor miraba a Lucía con una mezcla extraña de sospecha y curiosidad. Si alguien más estaba allí, dijo lentamente, yo lo sabría. Lucía negó suavemente. No lo vio. ¿Estás muy segura? Porque yo sí lo vi. Víctor entrelazó los dedos. Entonces dime quién era. Lucía respiró despacio. ¿Un contable? La palabra cayó sobre la mesa como una piedra. ¿Qué? Murmuró uno de los hombres. Lucía continuó. Un hombre pequeño, nervioso, que trabajaba para una de las empresas de Arriaga. Los ojos de Víctor se estrecharon. Eso no tiene sentido. Estaba revisando el cargamento. A esa hora de la noche. Porque Arriaga sospechaba. El mafioso permaneció inmóvil. ¿Sospechaba de qué? Lucía inclinó ligeramente la cabeza. De usted. Los guardaespaldas intercambiaron miradas tensas. Víctor no reaccionó de inmediato. Pero sus ojos se oscurecieron un poco más. Sigue hablando. Lucía bajó la voz. Ese contable no debía presenciar lo que ocurrió después. ¿Los disparos? Sí. Víctor respiró lentamente. Si realmente estaba allí, entonces también está muerto. Lucía negó. No. ¿Cómo puedes saberlo? Ella sonrió apenas. Porque yo lo ayudé a escapar. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Uno de los guardaespaldas soltó una risa incrédula. Esto ya es demasiado. Pero Víctor seguía mirando a la camarera. ¿Por qué harías eso? Lucía lo observó con una calma inquietante. Porque estaba aterrorizado. Eso no es una razón. Para mí sí. ¿Y después qué pasó? Lucía se recostó ligeramente en la silla. Lo escondí. ¿Durante 3 años? Sí. El silencio volvió a caer. ¿Estás mintiendo?, dijo uno de los hombres. Lucía lo ignoró. Víctor tamborileó los dedos sobre la mesa. Si ese contable existe, entonces Arriaga lo ha estado buscando. Exacto. ¿Y nunca lo encontró? Lucía negó. Porque nunca buscó en el lugar correcto. ¿Dónde? Lucía lo miró fijamente. En lugares donde la gente poderosa no entra. Víctor frunció el ceño. ¿Como este restaurante? Lucía sonrió. Algo así. El mafioso la observó durante varios segundos. Si lo que dices es verdad, ese hombre podría destruir a Arriaga. Sí. Y también a mí. También. Entonces dime algo, Lucía. Ella levantó ligeramente las cejas. Si tienes un testigo, información y 3 años de preparación, ¿por qué no lo hiciste ya? La camarera permaneció en silencio unos segundos. Luego respondió. Porque necesitaba saber algo primero. ¿Qué cosa? Lucía se inclinó hacia él. Si usted es lo suficientemente valiente o lo suficientemente desesperado. Víctor soltó una pequeña risa. Eso suena a trampa. Es una prueba. ¿Y qué pasa si fallo? Lucía levantó el pequeño dispositivo negro. Entonces el archivo sale a la luz, y todos perdemos. El mafioso la observó fijamente. ¿Y si aceptó? Lucía dejó el aparato otra vez sobre la mesa. Entonces empezamos algo que Arriaga nunca imaginaría. Uno de los guardaespaldas negó con la cabeza. Jefe, esto es una locura. Tal vez, murmuró Víctor. Sus ojos seguían en Lucía. Pero las locuras a veces cambian el mundo. Lucía no respondió. El mafioso inclinó ligeramente la cabeza. Hay un problema. ¿Cuál? Si realmente ayudaste a escapar a ese contable, entonces Arriaga también sospecharía de ti. No. ¿Por qué no? Lucía tomó el vaso vacío de la mesa y lo giró lentamente. Porque para él, yo no existo. Víctor se quedó pensativo. Una camarera invisible. Exacto. Hasta hoy. Lucía lo miró con una leve sonrisa. Hoy dejó de gritarme. Uno de los hombres soltó una carcajada corta. Pero Víctor no se rió. Supongamos que esto funciona, dijo finalmente. Supongamos que conseguimos derribar a Arriaga. Lucía no apartó la mirada. Sí. ¿Qué ganas tú? La pregunta quedó flotando en el aire.
Lucía tardó unos segundos en responder. Libertad. Eso es muy vago. ¿Es suficiente para mí? Víctor la estudió con atención. No te creo. Lucía levantó ligeramente una ceja. ¿No? La gente que planea algo durante 3 años siempre quiere algo más. La camarera sonrió. Tal vez. Entonces dime la verdad. Lucía lo miró fijamente durante un largo momento. Luego dijo en voz baja. Quiero que Arriaga pague por lo que hizo esa noche. Víctor frunció el ceño. No estaba sola en el muelle, ¿verdad? Lucía no respondió. Ese contable, continuó él, no era la única persona allí contigo. Los ojos de la camarera se endurecieron apenas. ¿Había alguien más? Lucía guardó silencio. ¿Quién? Preguntó Víctor. La camarera respiró lentamente. Y cuando volvió a hablar, su voz ya no era fría. Era algo más profundo. Algo que llevaba mucho tiempo esperando salir. Mi hermano. El silencio se volvió absoluto. Trabajaba en el muelle, continuó ella. Solo era un mecánico que revisaba motores. Víctor no dijo nada. Aquella noche vio algo que no debía ver. Los dedos de Lucía se cerraron lentamente sobre la mesa. Y el hombre que dio la orden de disparar, no fue usted. Los ojos de Víctor se abrieron ligeramente. Fue Arriaga. Lucía levantó la mirada. Y por primera vez desde que comenzó toda aquella conversación, en sus ojos no había cálculo. Había una promesa silenciosa. Por eso llevo 3 años esperando este momento. Y entonces añadió en un susurro que solo Víctor pudo escuchar. Pero hay algo que todavía no le he contado sobre lo que ocurrió después del último disparo. Víctor sostuvo la mirada de Lucía sin parpadear. El restaurante seguía lleno de risas, platos y conversaciones, pero en aquella mesa parecía que el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué pasó después del último disparo? Preguntó finalmente. Lucía guardó silencio un instante, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar llevaran demasiado tiempo encerradas. Mi hermano cayó al suelo, dijo con voz baja. Pero no murió de inmediato. Los dedos de Víctor se tensaron sobre la mesa. Arriaga se acercó a él. Lucía cerró los ojos por un segundo, recordando. Mi hermano le pidió que lo dejara vivir, que no diría nada. Un silencio pesado envolvió la mesa. Y Arriaga sonrió, continuó ella. Como si escuchar súplicas fuera un juego. Los ojos de Lucía se endurecieron. Luego dio la orden. Uno de los guardaespaldas tragó saliva. Un disparo más. La camarera volvió a mirar a Víctor. Ese fue el último sonido que escuché antes de que todo quedara en silencio. El mafioso no dijo nada durante varios segundos. En su rostro ya no había ironía. Solo cálculo. Así que todo esto, murmuró, es venganza. Lucía negó lentamente. No. ¿No? Es justicia. Víctor dejó escapar una respiración lenta. La justicia es un lujo que la gente como nosotros no suele tener. Entonces tendremos que crearla. La seguridad en su voz era tan firme que incluso los guardaespaldas dejaron de moverse. El pequeño dispositivo sobre la mesa seguía parpadeando. Rojo. Paciente. Víctor lo observó durante un largo momento. Luego levantó la vista hacia Lucía. Dijiste que el contable sigue vivo. Sí. ¿Dónde está? Lucía lo miró fijamente. A salvo. Eso no responde la pregunta. Por ahora es suficiente. Víctor se inclinó hacia adelante. Si vamos a empezar una guerra contra Arriaga, necesito saber con qué armas cuento. Lucía sostuvo su mirada. La verdad es el arma más peligrosa que existe. También la más difícil de usar. Por eso usted está aquí. El mafioso sonrió apenas. No pensé que terminaría conspirando con una camarera. Lucía levantó ligeramente una ceja. La historia está llena de cosas que nadie esperaba. Víctor permaneció pensativo unos segundos. Después extendió la mano y empujó el dispositivo negro de vuelta hacia ella. Apágalo. Lucía lo observó. ¿Está seguro? Sí. Una vez que lo haga, no habrá vuelta atrás. Los ojos de Víctor se oscurecieron. Hace tiempo que no hay vuelta atrás. Lucía tomó el dispositivo. La pequeña luz roja dejó de parpadear. En ese momento, algo cambió. No en el restaurante. No en el ruido de las conversaciones o el tintinear de las copas. Cambió en la mesa. Un acuerdo silencioso acababa de nacer. Víctor se levantó lentamente. Sus hombres lo miraron con sorpresa. Jefe. Pero él los ignoró. Se inclinó hacia Lucía. Escúchame bien, dijo en voz baja. Si esto sale mal, no solo Arriaga vendrá por nosotros. Lucía asintió. Lo sé. Toda la ciudad arderá. Tal vez ya era hora. El mafioso la observó durante un momento más. Luego sonrió. No era una sonrisa amable.
Era la sonrisa peligrosa de alguien que acaba de aceptar un desafío imposible. Entonces empecemos. Lucía también se puso de pie. Durante años había sido solo una figura invisible en aquel restaurante. Una camarera más. Una sombra que servía café y escuchaba conversaciones ajenas. Pero esa noche, la sombra había dejado de esconderse. «Hay algo más», dijo ella. Víctor se detuvo. «¿Qué?» Lucía se inclinó ligeramente hacia él. «Arriaga vendrá mañana». Los ojos del mafioso se estrecharon. «¿Aquí?» «Sí». «¿Cómo lo sabes?» Lucía sonrió con una calma casi inquietante. «Porque esta noche, alguien ya le dijo que usted estaba planeando traicionarlo». Los guardaespaldas reaccionaron de inmediato. «¿Qué? ¿Quién?» Pero Lucía no respondió. Víctor la observó con atención. «¿Esto también es parte de tu plan?» «Sí». «Entonces mañana será una trampa». «Exacto». El mafioso soltó una pequeña risa. «Me gusta». Lucía lo miró fijamente. «Pero hay algo que debe entender». «¿Qué cosa?» La camarera sostuvo su mirada. «Cuando Arriaga entre por esa puerta mañana, no vendrá solo». «Lo sé. Vendrá preparado para matar». Víctor sonrió otra vez. «También nosotros». Durante un momento se miraron en silencio. Dos personas que, unas horas antes, eran completos desconocidos. Ahora estaban a punto de cambiar el destino de toda una ciudad. Víctor dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Sus hombres lo siguieron, todavía confundidos. Antes de cruzar la puerta, el mafioso se detuvo. Miró por encima del hombro. Lucía seguía de pie junto a la mesa. «Tranquila. Esperando». «Lucía», dijo él. «¿Sí? Si ganamos». Ella lo observó con curiosidad. «Esta ciudad será diferente». Lucía sonrió. No era una sonrisa de victoria. Era la sonrisa tranquila de alguien que ya había esperado demasiado. «Eso espero». Víctor asintió y salió del restaurante. La puerta se cerró detrás de él. Lucía volvió lentamente a su trabajo. Tomó una bandeja. Sirvió café. Recogió platos. Como si nada hubiera ocurrido. Pero en el fondo de sus ojos brillaba algo nuevo. Algo que llevaba 3 años creciendo en silencio. Porque en menos de 24 horas, el hombre más poderoso de la ciudad cruzaría aquella puerta. ¿Y cuando lo hiciera? El juego que había gobernado la ciudad durante décadas terminaría. De una forma u otra. Y esta vez, nadie volvería a gritarle a la camarera.